Hoy es miércoles, perdóname, hoy es miércoles 23 de noviembre de 2016, se nos está yendo demasiado rápido, ya te diste cuenta, esta semana por este puentecito que hubo, ¿no? Del lunes que parecía domingo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que tiene que ver con la pareja. Déjame decirte que yo soy Carlota Tello, que estás en Radio Mujer 1040, en tu programa Más de Uno, tu programa de sexualidad. Y bueno, pues te recuerdo los teléfonos en cabina para que estés en contacto con nosotros, con nosotras, al 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o nos puedes mandar un WhatsApp al 33 10 19 07 12. Hoy yo estoy encantada porque tengo un gran maestro aquí en mi programa, que la verdad era un sueño traerlo, Javier Ruiz de la Presa. Muy agradecido, Carlota, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ay, no, qué gusto que estés aquí, de verdad, me encanta la idea. Las diferentes relaciones de pareja en los diferentes tiempos. Vamos a hacer así como un recorrido. Un breve recorrido histórico. Un breve recorrido histórico, turístico. ¿Qué tal el turismo histórico de las relaciones de pareja? No te despegues porque va a estar muy interesante el programa. Pues vamos empezando, Javier, porque se nos va el tiempo volando aquí en el programa. Muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que sea la primera de muchas. Con mucho gusto. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Javier, pues ¿con qué quieres empezar? La pareja es una incógnita siempre, ¿no? Yo creo que sí, porque además es un tema interdisciplinar, lo puedes abordar desde incluso evolutivamente, claro, desde la psicología social, desde la historia de la cultura, sí. Vale también desde la teología, la filosofía, ¿no? Claro. Sí, Tú como filósofo y historiador maravilloso, bueno, pues tienes diferentes ángulos de donde abordar. Pues hago la lucha. Sí. ¡Qué maravilla! Así es. Adelante. Pues bueno, yo empezaría por hacer notar que si nos vamos a la antigüedad, al paleolítico, por ejemplo, sí. Hay que recordar que la monogamia todavía no existe, ni siquiera el concepto, ¿no? Hay que acordarse que el primer hombre pues es recolector, es polígamo, probablemente la mujer sea poliándrica. Lo que caracteriza a este hombre del paleolítico es que la familia todavía no ha terminado de cuajar, no es una institución social, porque son asociaciones tribales todavía muy, yo diría que menos que tribales, ¿no? Podemos pensar en el buen salvaje de Rousseau, todavía no está la asociación tribal. Pero llega un momento en que el hombre se asienta, para esto facilita las cosas, la creación de la agricultura, de la ganadería, y entonces en esas épocas todavía podemos suponer que la familia no surge de repente, sino de modo gradual. Y hay que decir que para que aparezca la monogamia, así como el monoteísmo no apareció de repente, claro. La monogamia tampoco, requirió de mucho tiempo, requirió de la socialización del hombre, porque finalmente, aunque es cierto que Darwin no dijo que descendemos del mono, sí dijo que somos sus primos hermanos. Sí, claro. Sí. Y entonces, bueno, tenemos poligamia. Esa poligamia, en el momento en que el hombre, precisamente por ser un animal bípedo, tiene que gestar menos tiempo al caminar que deja de vivir como sus antepasados, los primates de los árboles, que son antepasados del mono moderno y del hombre. Claro. En ese momento, se hace más apremiante el cuidado de la descendencia. Y entonces, eso facilita que vaya naciendo poco a poco la monogamia, ¿no? Porque el hombre, tanto como la mujer, se tienen que ocupar de las crías, que en este caso diríamos propiamente de los bebés. Esa monogamia todavía no está institucionalizada porque no estamos hablando todavía propiamente de civilización. Porque la civilización no hay propiedad privada todavía. Exactamente, no hay propiedad privada, no hay ciudades, pero si pensamos en términos de las tribus salvajes que todavía existen, vemos que los papeles están muy bien asignados. Entonces, en cierta forma, cabe la posibilidad de que fuera mucho más monogámico el hombre llamado salvaje, que a veces tiene una cultura sumamente refinada, un lenguaje que no tenemos nosotros para los matices, claro, que el hombre moderno, ¿no? El hombre moderno a lo mejor está
culturalmente más retrasado comparado con el hombre del Paleolítico, que se asemeja, por ejemplo, a los habitantes de Mundugunor, que estudió Margaret Mead, por ejemplo. Sí, claro, Sí. por supuesto. Y luego, bueno, sí, adelante. No, lo que te iba a decir es que a lo mejor ahorita ya está como todo dado. Sí. Como hay que hacer las cosas de tal manera, ya está, y en estas tribus hay que irlo construyendo. Hay que irlo construyendo, ¿no? exactamente. Por sí. eso dices, tienen más elementos ellos. Más elementos y más sentido de pertenencia a la tribu, al clan. Entonces es algo más natural, ¿no? No hay esa, en términos psicoanalíticos, no habría la misma represión que tiene la sociedad moderna. Todo se da por un sentido de pertenencia muy fuerte del que carece la posmodernidad. Claro. Ahora, si damos un salto gigante y nos metemos a la civilización que empieza más o menos hacia el 3200 antes de Cristo. Exactamente, cuando hablamos, por ejemplo, de los primeros del Imperio Nuevo, de Egipto, por ejemplo, ¿no? De Sumeria, Caldea, de Ur, la ciudad más antigua del mundo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues vemos un giro muy interesante. El hombre de la antigüedad ya ve que es necesario instituir el matrimonio precisamente para que funcionen los intercambios, para que se pueda transmitir, por ejemplo, una tierra a los descendientes. Para ir regulando. Las relaciones sociales. A un cortecito y enseguida regresamos. Vamos a continuar con este tema tan maravilloso de las diferentes relaciones de pareja en los diferentes tiempos. Entonces nos quedamos en que de repente ya empezaba la civilización, 3200 años antes de Cristo, más o menos. Exacto. Una de las ciudades más antiguas es Ur. Exactamente. Si nosotros preguntamos, bueno, ¿de qué naturaleza son las relaciones de pareja en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, en Caldea? Aquí tristemente impera la fuerza bruta, ¿no? Entonces, el hombre generalmente, y esto se ve incluso en los diálogos de Platón, que ya son del siglo V antes de Cristo, es dueño, y tanto los hijos como la mujer son su propiedad. Claro, ya está instaurada totalmente la propiedad privada. Y no solamente en Egipto, sino también entre los griegos, que suponemos que son una cultura sumamente refinada. Pero al mismo tiempo, se ve que ya están muy bien reguladas las relaciones. Una de ellas tiene que ver con el crecimiento de la población. Por ejemplo, se cuenta que en la época de Sócrates hubo una gran epidemia, entonces surgió una ley que establecía que un hombre podía tener 2 esposas distintas para repoblar la ciudad. Y Diógenes Laercio dice que Sócrates no se hizo de rogar para contribuir a la causa civil. Era muy humilde y muy dado a decir que sí a todas estas cosas que requería la ciudad. Exactamente, sí. ¿Verdad? Y claro, lo mismo sucede con las guerras, ¿no? Después de una gran devastación, la ciudad exige, esto es lo interesante, en todas las ciudades de los imperios antiguos es una obligación civil el matrimonio. Y la ley persigue penalmente a aquellos que son solteros, porque no contribuyen al crecimiento de la ciudad. Como los monacos, ¿no? Los monacos que formaron los monasterios. Sí, así es. Tenían que estar fuera de la ciudad. Tenían que estar fuera como los esenios, por ejemplo, sí, que también eran célibes. Sí, así es. Claro. Y entonces aquí vemos las grandes diferencias que hay entre una tierra que se está empezando a poblar y una tierra como la nuestra que tiene 7,000 millones de habitantes y que está superpoblada y que más bien ya es selectivamente, por ejemplo, en las ciudades que no quieren tener hijos, los estímulos para que formen una familia, ¿no? Todos estos países europeos, ¿no? Todos esos países europeos que van envejeciendo a pasos agigantados y que necesitan de extranjeros porque los nativos no están dispuestos a... Es una visión pesimista, ¿no? Claro. Dispuesto a tener una familia. Es un pesimismo que tiene que ver con esa falta de identidad que caracteriza a la posmodernidad. Y curiosamente, la falta de identidad también afecta... es lo primero que afecta la visión de la familia, ¿no? Claro. Y la visión del futuro. Si se piensa en un futuro apocalíptico, y en eso creo que coincidimos nosotros con una de las antiguas culturas que es la hebrea, entonces la visión de la familia
entre los hebreos y la visión de la familia entre nosotros puede llegar a ser bastante semejante. Sí, porque claro. se piensa que ya no tiene objeto formar una familia y pensar en una larga descendencia. Ahora, hebreos, ¿qué pasa con ellos? Bueno, si nos vamos a la Palestina del siglo I, vemos que el hebreo típico puede pertenecer a una de dos facciones o escuelas teológicas del siglo I en Palestina. Está la facción de Hillel, que se podría decir que es liberal, donde se practica lo más aproximado posible a una verdadera unidad entre el hombre y la mujer. O sea, una relación que se basa en el cariño mutuo entre ambas partes, como por ejemplo lo describe el libro de la sabiduría, ¿no? Sí. Es más, hay que tomar en cuenta que la cultura hebrea en sus mejores textos, por ejemplo los libros sapienciales, piensa o el Cantar de los Cantares, piensa en una relación de igualdad entre el hombre y la mujer. Sí, pero es muy poquito. Pero es muy poquito, sí. En el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo también. Sí, en el Nuevo también, sí. Claro, ahorita menciono un detalle acerca del Nuevo. En el Antiguo Testamento todavía apenas está insinuada la idea de que la mujer es fuente de consejo, como el caso de Judith, como el caso de Rebeca, de modo que el hombre podrá ser el poder ejecutivo, pero la mujer es la autoridad. Y entonces es una planeación que se da entre ambos. Y así es idealmente, aunque en la práctica sí fue claramente machista o patriarcal la cultura hebrea. La cultura hebrea, sí, claro, por supuesto. Y ahora, el amor que se escribe en el Cantar de los Cantares, en palabras del rabino Akiva, es la obra más importante de todo el Antiguo Testamento. Y entonces, de este modo está legitimando el matrimonio entre iguales, que los judíos siempre son reticentes a ver esta igualdad. Los judíos de esa época, los tiempos modernos son distintos. Sí, claro. Es una relación donde lo que impera incluso es la libertad. En el Cantar de los Cantares, la sulamita no despierta de su sueño hasta que ella quiere. Y ese despertarle al sueño significa amar libremente. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, parece que diéramos un paso atrás si leemos algunas de las cartas que se atribuyen a San Pablo. Y hoy sabemos que el verdadero San Pablo solamente tiene 7 cartas auténticas, donde habla de la mujer maravillas. Las cartas espurias, que son de discípulos o de gente que escribe en su nombre, son las que nos muestran una imagen misógina de San Pablo. Y resulta que no son suyas. Qué interesante es eso. Sí, entonces, porque yo toda la vida he tenido así como la imagen de Pablo, digo, maravilloso para algunas cosas, pero misógino. Sí, exactamente. Por ejemplo, la carta a los Efesios, que es muy misógina, pues resulta que no es de San Pablo. Y esto es algo que los teólogos saben por lo menos desde hace 40, 50 años. Porque ciertamente los temas teológicos, la forma de desarrollarlos, nada coincide con el tratamiento del verdadero San Pablo, que se ve, por ejemplo, en la carta a Filemón, Filipenses, Tesalonicenses, Romanos, que es la más importante de todas. Corintios, entonces es un hombre. ¿Corintios sí es de él? Sí, Corintios sí. Sí. Y entonces podemos decir, bueno, entonces los hebreos sí llegan a una concepción muy armoniosa de la pareja, donde, como dice el Evangelio, se borran las diferencias. Qué maravilla, sí. Y vemos también en el relato de Génesis que el hombre reconoce a la mujer como un igual, pero tiene que estar en un estado espiritual que el Génesis caracteriza en la traducción de los 70 como éxtasis. Claro. Salida de sí mismo, que es algo así como la renuncia al egoísmo, ¿no? En la medida en que soy egoísta, no hay nadie que sea mi igual. En la medida en que soy generoso, entonces descubro la igualdad profunda entre el hombre y la mujer. En ese amor que quiere decir cuidado. Ese cuidado, sí, esa ayuda mutua, el ser kenecto del Antiguo Testamento, exacto. Sí. Así es. Esa ayuda mutua. Qué maravilla, ¿eh? Pues sí, yo diría estamos descubriendo cosas interesantísimas. Sí, porque pensaría uno que todas las culturas antiguas son patriarcales, pero pues hay que recordar que incluso en el Paleolítico hubo matriarcados, ¿no? Y que claro. Era, por ejemplo, recibía un culto que no tenía ni siquiera el propio Zeus. Sí. Y las divinidades en el panteón babilónico igualan sus fuerzas, las masculinas y las femeninas. Pero en ese sentido, las femeninas igualaban su fuerza porque daban a luz, pues, porque se reproducían ellas, ¿no? Sí.
es por eso. Y en los hombres, pues por el semen, por la simiente, por la semilla. Ah, sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, en estas culturas que también eran, tenían muchos dioses y diosas, pues Dios nació mujer, ¿no? Lo que dice Pepe Rodríguez, sí, ¿no? Sí. Porque al no explicarse cómo una mujer podía tener hijitos, pues la hacían como diosa y la ponían en otro nivel, pero era por la maternidad, ¿o no? Bueno, es una interpretación muy legítima. Ajá. Está la otra interpretación que es el arquetipo del eterno femenino, ¿no? Ok, también. Entonces, psicoanalíticamente podría ser el culto a todo aquello que el hombre no posee. Por ejemplo, la ternura como característica muy femenina, la mayor sensibilidad ética que los hebreos ya le reconocen a la mujer respecto del hombre. Okay. Es más, siendo francos, en el relato del Génesis, todo lo que se crea más tardíamente posee más perfección que lo anterior. Sí, claro. Y entonces, si de la separación del andrógino surge la mujer, estamos hablando de una perfección cordial, porque se habla del costado izquierdo, que no tiene el hombre, y por eso precisamente la mujer es fuente de consejo. Claro, incluso un poquito la circuncisión en los hebreos tiene que ver con esto. La mujer no se circuncida porque es perfecta, el hombre no es perfecto, por eso se tiene que circuncidar. ¿Te acuerdas? También eso. Sí. Entonces sí, claro, totalmente de acuerdo. Y yo diría, hasta se puede decir que la mujer está más preparada para lo que ya en la Torah aparece como circuncisión espiritual, que va a ser un tema que reaparezca en San Pablo, y que supone que hay una comprensión, una facultad de connaturalidad, de empatía con el otro, que es naturalmente más desarrollada en la mujer que en el hombre. Claro, y entonces la visión antigua es de complementariedad. Ok, muchas gracias, nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ya vamos a regresar y vamos a tener una entrevista con el doctor Barragán. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está, Carlota? Muy bien, gracias. Con el gusto de escucharlo, doctor, y de que nos platique. ¿Perdón? Encantado de conocerla, aunque sea por la voz, ¿no? Aunque sea por la voz, claro que sí. Después en la fila a lo mejor nos podemos conocer en persona, doctor. Me dará muchísimo gusto. Pues platíquenos de su libro. A ver, tenemos este espacio para platicar un ratito de este libro, Menopausia y Andropausia. Yo creo que hay muchísimos mitos alrededor de estos dos términos, ¿verdad, doctor? Bueno, imagínese. Mire, lo primero que me gustaría decir es que el libro fue escrito porque existe una cantidad de ignorancia, que usted está resumiendo en la palabra mitos, que es pavorosa. Yo no sé qué es más dañina, la andropausia y la menopausia, o la ignorancia que existe alrededor de estos temas. Sí, claro. Pero si las pusiéramos en una balanza, yo creo que sería mucho más dañina la ignorancia. Entonces, lo primero que quisiera aclarar es que hay que ver estas dos cosas, la menopausia y la andropausia, como una etapa de vida, que puede ser una etapa de vida difícil, pero que no debe ser restringida a las reacciones que tiene el cuerpo humano. Sí, claro. Sino que estas reacciones afectan evidentemente el aspecto emocional, el aspecto mental, y también afectan el espacio de nuestras relaciones, tanto de pareja como de familia. Entonces, cuando consideramos el espectro más amplio que abarcan estas dos cosas, tenemos que fijarnos en qué pasa en los cuerpos en esta etapa. ¿Qué repercusiones tiene sobre la mente y qué repercusiones tiene sobre las relaciones? Y a menos que veamos esas cosas en conjunto, estamos viendo la parte por el todo. Y usted sabe, Carlota, que cuando se ve la parte por el todo, pues realmente se pierde uno de la verdad. Así es. ¿Verdad? Entonces, bien, empecemos. Tanto la menopausia como la andropausia son fenómenos de declinación hormonal que ocurren en la mujer aproximadamente entre los 45 y los 50, y en el hombre aproximadamente entre los 55 y los 60. En la mujer declinan básicamente los estrógenos y la progesterona, con la consiguiente suspensión de la menstruación,
En el hombre declina la testosterona predominantemente y algunas otras hormonas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en la mujer es muy claro el cambio porque deja de menstruar. A eso se le llama menopausia. Menos quiere decir menstruación y pausia, detención. Entonces, detención de la menstruación sí, pero es mucho más que no haya menstruación. Hay bochornos, hay desequilibrios vasomotores, hay taquicardias, dolores de cabeza, depresiones, fluctuaciones emocionales, insomnio, fluctuaciones súbitas de humor, insomnio, dolores de cabeza, bajas de libido, tanto leves como hasta de completo desinterés, etcétera. Este es un cuadro complejo que ocurre en el cuerpo. En el hombre, ¿qué pasa? De manera mucho más lenta y mucho más insidiosa, mucho menos notable, porque como no hay una suspensión de un marcador tan claro como la menstruación, aquí hay una cosa más difusa, más rara. El hombre va perdiendo energía, va perdiendo interés, va perdiendo capacidad de enfocar su atención, se va sintiendo viejo, se le va bajando su libido, empieza con disfunciones sexuales, pues básicamente con disfunción eréctil. Y entonces, tanto la menopausia como la andropausia afectan de manera personal, pero de refilón afectan a quien vive junto de esas personas. Claro. O sea, el esposo, en el caso de la menopausia, es afectado directamente por todo el malestar de ella. Y a la esposa por todo el malestar de él. Y no se diga cuando se juntan las dos cosas, porque es ya como cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Claro, ¿verdad? sí. Entonces, sí. Ahí sí ocurre una crisis pavorosa. Por eso le llamamos al libro La Tempestad. Y la verdad de las cosas es que la tempestad se puede cursar de la mano y bajo un paraguas, o se puede cursar de una manera muy tormentosa y causando unos estragos horrendos. Claro, sí. Dependiendo de si sabe uno enmarcar esto y sabe uno acudir a las ayudas adecuadas, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo sistémico, que es la pareja y la familia. Entonces, es interesante señalar que todas estas cosas tienen remedio y que existen profesionales que nos dedicamos a esto y a ponerle el remedio a estas crisis, y que no deben ser vistas como nada más una catástrofe a la que hay que someterse pasivamente sin hacer absolutamente nada, porque los grandes estragos se causan justamente por esta actitud pasiva, que es en donde se manifiesta de manera más clara la ignorancia de las personas. Pues nomás dejamos que pase el tiempo y ahí nos vamos acostumbrando. Claro, con una adaptación muy pasiva. Con una adaptación muy pasiva, exactamente, ese es el nombre, Carlota. Entonces, bueno, en ambos casos se pueden hacer reemplazos hormonales con un grado de absoluta seguridad y de tal manera que la persona curse por esta etapa sin malestares o con un mínimo de malestares. Pues sí. Yo creo que a las personas es necesario informarlas y formarlas en estos temas para que no se sienten solo a esperar que sucedan estas cosas que decía yo al principio, que son como mitos, ¿no? Como de generación en generación se han pasado estas cosas que tienen que suceder y que muchas veces las personas no saben ni de dónde les viene, ¿no? Este cuadro que usted pinta sobre la andropausia, pues tiene que ver con una depresión. Claro. Totalmente. Hay un ¿no? trasfondo depresivo de esto, sí. Porque los cambios son sentidos por la persona como unas verdaderas pérdidas. Claro. Y se experimenta una depresión. Y más si a esto le junta que la depresión baja la libido y la andropausia baja la libido, pues otra vez tenemos una cosa redundante. Sí. Entonces la esposa se empieza a sentir rechazada, por ejemplo, sin motivo, o se empieza a sentir fea o poco atractiva, cuando ella no está siendo el foco de este asunto. Claro. Sí, porque la mujer... Sí, el hombre muchas veces por vergüenza esconde su falta de ganas poniendo una serie de pretextos
terribles. Sí. Cuando lo que tiene es una acompañante disfunción eréctil, ¿para qué le cuento? Sí, claro. Entonces se le junta todo el cuadro, la vergüenza esta de no funcionar, ¿no? Sí. De que perdió su masculinidad, perdió su virilidad y con eso se perdió su identidad y se perdió prácticamente todo. Ya está viejo y lo único que espera es morirse. Qué horror, no diga eso, qué horror. ¿Verdad? Ay, es que lo he escuchado últimamente, entonces no quiero volverlo a oír. Pero de verdad. Cuadros tan deprimentes nosotros hemos visto. Uh-huh. Yo soy psiquiatra originalmente. Ajá. Luego estudié medicina de control de la edad o medicina anti-age. Sí. Y de aquí surgieron todas estas inquietudes por hacerme cargo de estas importantes crisis en la vida humana. Uh-huh. Entonces, imagínense el cuadro que le estoy pintando en un andropáusico. Entonces, él está desesperado y perdido y lo que necesita es ayuda. Pero ella también se siente desesperada y perdida y necesita ayuda. Uh-huh. ¿Y cuándo la buscan? Yo diría que 1 de cada 100, si bien nos va. Si bien nos va, una pareja de cada 100, de veras, si bien nos va. ¿Verdad? Pues doctor, está muy interesante este libro y seguramente es de divulgación, no es para profesionales, ¿verdad? La Tempestad. Es de divulgación. Ay, qué bueno, claro. Qué bueno, porque esto es importante para recomendarlo y que las personas que tengan, pues más o menos entre 45 y 50 años, que de repente se sientan un poquito desesperadas por estas situaciones. Yo voy a seguir hablando de su libro y me encantaría conocerlo, lo voy a ir a buscar en la FIL, donde su presentación de su libro va a ser el sábado 26 de noviembre a las 8 de la noche en el Salón B, Área Internacional. Probablemente ahí estaremos, doctor, me acercaré a saludarlo para conocerlo personalmente. Me va a dar muchísimo gusto conocerla, Carlota, y le agradezco mucho este espacio. Muchas gracias, un abrazo, doctor, felicidades por su libro. Hasta luego. Muchísimo. Bye. Hasta luego. ¿Quieres agendar una cita con la doctora Carlota Tello Vaca? Es especialista en educación sexual. Llama a los teléfonos 31 25 22 86 y 331 092 06 60. Sí. Ya regresamos y vamos a continuar con el doctor Javier. Ay, Dios mío. Javier, platicando sobre las diferentes relaciones de pareja en los diferentes tiempos. Sí. Y estábamos platicando precisamente en el cortecito, pues que no nos va a dar el tiempo para continuar hasta el siglo XX, que queríamos llegar, pero te vamos a comprometer para que vengas ahí en unas 3 semanas. ¿Sí? Encantado, cómo no. Para continuar, entonces... Pues vamos a continuar donde nos quedamos. Estábamos con los hebreos, reconociendo que había ciertas mujeres que tenían un poder especial y que en general todas las mujeres eran más empáticas, ¿sí? Con mejor manejo de emociones. Exactamente, sí, así es. Continuemos de ahí. Perfecto, sí. Bueno, realmente, si hablamos de los hebreos, fue un gran humanista, un teólogo de la época de Jesús, Hillel, que buscaba una auténtica igualdad, que es lo que se ve en el Génesis finalmente. Claro. En cambio, Shammai era uno de estos hombres rígidos, patriarcales, misóginos, que decían, se puede repudiar a la mujer, porque este es otro tema. El repudio es característico de la cultura hebrea, pero el divorcio ya existe en otras culturas antiguas, en Roma, en Grecia. Pero la forma como se produce es distinta. En Roma casi siempre por motivos oportunistas y políticos. Pero si volvemos al tema de la pareja, vemos por ejemplo que en Grecia la pareja presenta peculiaridades. Por ejemplo, sabemos que Grecia fue una cultura que en buena medida le rindió culto a la homosexualidad. Sí. Y hay un motivo de fondo muy fuerte. La aristocracia sellaba pactos de familia a través de las relaciones entre el erómenos y el erastés. Entre digamos, los dos amantes, ¿no? Los dos amantes, Así quien amaba y hacia dónde iba el amor. Exactamente, eso era como formar un pacto, pero se consideraba indecoroso que pasados los 30 años
ese mismo joven que había sido amante de un hombre no se casara para tener hijos. Claro. Y es que en toda la antigüedad, esto incluye Siria, Egipto, Grecia, Palestina, tener hijos significa tener más soldados para la guerra. Y por eso para el Estado siempre es prioridad que exista la familia. El mismo Platón dice en las leyes que la homosexualidad no contribuye a una especie prolífica, ¿no? De hecho, detiene la proliferación de la especie. Sí, el crecimiento del pueblo, ¿no? Exactamente. Y probablemente las prohibiciones en Levítico 18 y 20 tienen que ver con esto precisamente, ¿no? Porque todas las prohibiciones están seriamente castigadas, pero porque no procrean. Exactamente, sí. ¿No? Sí, así es. Entonces, tenemos que ver eso. Quiero leerte algo que nos acaban de llegar desde Austin. Dice, wow, estoy con el ojo cuadrado. Por eso me encanta su programa, doctora Tello. Siempre aprendemos algo nuevo cada noche con sus excelentes invitados. No, pues, en lo que a mí me toca, muchísimas gracias. Mil gracias por compartir esta información tan valiosa. Saludos desde Austin, Texas. Un gran saludo. ¿Qué tal? Pues qué maravilla, ¿eh? Yo me emociono mucho. Rosy, muchas gracias por escribirnos. Y también nos escribe otro radio escucha que dice, que ve aquí dice que usted es una fregona y lo que le sigue. ¡Qué programa tan acertado! Me gustaría saber el nombre del autor de la fabulosa entrevista que acaba de pasar al aire. El de usted lo tengo. Muchas gracias. Pues el entrevistado fue el doctor Mariano Barragán, que va a estar en la FIL el sábado 26 de noviembre a las 8 de la noche en el Salón B, para que lo vayas a conocer allá. Vamos a continuar, Javier, con los minutos que nos quedan. ¿Cómo no? Bueno, si seguimos en Grecia, hay que tomar en cuenta que los grandes amores, siempre que los matrimonios son planificados, no existen. Entonces, tanto en la cultura antigua como en la medieval, que ya es cristiana, el matrimonio y el amor están peleados entre sí. Claro. O sea, no hay posibilidad de elegir. Y como no hay posibilidad de elegir, veremos después, surge el amor cortés, que es un amor idealizado, romántico, a distancia, como el que tiene, por ejemplo, Alonso Quijano con Aldonza Lorenzo, ¿no? Sí, claro. De lejos. De lejos. El Quijote. Y si no, pues ese es el adulterio. Entonces ya hay, Ángel Capellán llega a decir, bueno, es que no hay amor más que en el adulterio, precisamente porque la familia se ve simplemente como el matrimonio, como una institución para procrear. Claro. Sin embargo, para heredar. Exactamente. Sí. Sin embargo, conocemos grandes historias de amor en la Edad Media, como la de Abelardo y Eloísa. Sí. Y en la antigüedad a mí me llama la atención que una de las grandes historias de amor relativamente desconocidas es la de Aristóteles con su mujer. Aristóteles fue un hombre que sintió tanto la pérdida temprana de su mujer al dar a luz, que estuvo a punto de suicidarse. ¡Wow! Sí, entonces era un auténtico amor. Sabemos también que Platón era el representante de una institución que todavía no existía, que es la vida monacal. Él aspiraba a eso, él quería una vida totalmente célibe. Entonces, pero él se pronuncia a favor del matrimonio sin entrar en algo que para la cultura actual es esencial, claro, que es la relación amorosa. Hay una dialéctica muy interesante que se podría analizar en otro programa, que nos lleva del amor de la familia como mera institución sin amor, al amor cortés, que se idealiza el amor pero a distancia, y luego del amor cortés al amor romántico, que se refleja muy bien en la literatura del siglo XIX, por ejemplo, en el Werther, las cuitas del joven Werther de Goethe, que es el amor así desbordado, pasional, que solamente encuentra su culminación a través de la muerte, como en el caso de Tristán e Isolda y todo eso, ¿no? Todas esas formas de amor nos describen aspectos muy esenciales de la cultura, donde puede haber exceso o defecto, y la historia como que los va equilibrando. Quería nada más mencionarlo para que se vea que hay fases muy distintas en la historia de la pareja. Pero si volvemos a la antigüedad, podemos pensar en general en la antigüedad, igual que en la época de los grandes reyes de Francia, por ejemplo, los matrimonios siempre eran concertados. Y entonces el amor es una
un ave raris. Es difícil claro, encontrarlo, difícil. ¿no? Muy difícil de Sí, encontrar. claro. Pues es que tenemos, que serán 100 años que ya podemos elegir pareja, o a lo mejor menos de 100 Sí, años. sí, exactamente. Que ya nos casamos por amor, ¿no? Ujú. Ese es otro tema también muy interesante que algún día abordaremos tú y yo, porque a mí me parece que de repente yo les digo a los jóvenes, a lo mejor tenemos que volver a la antigüedad, porque ahora pareciera que escogemos y nos estamos equivocando mucho. Dinos cómo le hacemos para comunicarnos contigo. Tu página de Face es Sí, claro, con gusto. Ajá. Javier Ruiz de la Presa. Javier Ruiz de la Presa en Facebook, En Facebook, así es. para conocer más a Javier y saber de su sabiduría y compartir con él algunas cosas. Muchísimas gracias, Javier. Gracias Se nos a ti. acabó el tiempo. Sí, Carlota, muy Pero bien. te agradezco Sí. mucho, y a ti que estuviste del otro lado del micrófono escuchando, también te agradezco que hayas estado con nosotros. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Que tengas buena noche.